Buenos días jóvenes, mi nombre es el Dr. Willy Ramos y hoy vamos a estar discutiendo la segunda clase para el curso de micromédica dirigido a estudiantes de microbiología. Eh, Recuerden que me pueden contactar para cualquier duda o pregunta, mi correo electrónico, ahí lo tienen anotado. Igual pueden sentirse en libertad de llamarme a mi extensión de oficina, que es la 1316, o tocarme la puerta de la oficina en la A317. Bueno, pues comenzamos hablando primordialmente sobre la respuesta humoral y qué es ello. Eh, si repasamos por encima brevemente los comportamientos de la respuesta celular que el doctor Otero discutió, vamos ¿verdad?, a recoger como mensaje que es una respuesta dirigida por las células T, en donde el tipo de patógeno que se trata de eliminar es un patógeno que se replica intracelularmente. En el caso de una respuesta humoral, es una respuesta dirigida por las células B, que con la ayuda, ¿verdad?, de los anticuerpos que ella produce inicialmente, estos se quedan en la membrana celular B. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas llevan a cabo una función efectora de reconocimiento, eliminación, fagocitosis, ayuda a fagocitar, pero mejor dicho, estos organismos que son de naturaleza de replicación extracelular. O sea que si dependiendo del tipo de patógeno que nos esté infectando, nosotros vamos a viciar esa respuesta adaptativa, ya sea a una respuesta celular o a una respuesta humoral. Aquí estamos viendo un estadio, ¿verdad? Tres diferentes estadios de la célula B, ya sea una célula B que está en descanso, una célula B que reconoce el antígeno o una célula B terminalmente diferenciada en células plasmáticas. El anticuerpo, una célula B descansando, usualmente, como mencioné, se encuentra en la superficie de la membrana de la célula y sirve como receptor para reconocer a través de sus bracitos que enlazan antígenos en la superficie de estos patógenos. Y una vez estas células B encuentran a su patógeno de predilección, se activan, ellas se diferencian en células plasmáticas y estas células plasmáticas secretan estos anticuerpos, ya no están concentrados en las membranas, sino se liberan por las células a través de un proceso de especialización y diferenciación, donde ellas adquieren bastante retículo endoplásmico y aparato de Golgi, de manera que comienzan entonces a libremente producir y secretar esas proteínas que son las inmunoglobulinas. Nosotros tenemos aquí un anticuerpo que nos denota todas sus funciones, las funciones generales de él. Tenemos un anticuerpo que está compuesto de dos regiones mayormente. Un anticuerpo que es una molécula de Y, tiene un bracito que se llama Fragment Antigen Binding o FAB, tiene 1, 2 aquí, y tiene una colita que se llama Fragment Constant, o Fragment Crystallizable, perdóname, que es la colita, el tallo de esa molécula. En el caso de esto FAB, ellos tienen una región compuesta de una cadena pesada y una cadena liviana que es específicamente para enlazar los antígenos. En este caso, el anticuerpo es capaz de enlazar la superficie de un microbio, ¿verdad?, que tiene estos antígenos así de media luna, o en este otro caso, un anticuerpo que tenga un surco que sea complementario a este antígeno de triángulo en este otro microbio, también pudiera reconocerlo. Es importante, ¿verdad?, caracterizar que el anticuerpo tiene especificidad hacia un solo tipo de antígeno. O sea que para un antígeno hay un anticuerpo. Vamos a discutir el término de antígeno próximamente, pero solamente para que lo tengan consciente. Un antígeno es una molécula que induce una respuesta inmunológica cuando enlaza un receptor inmunológico. Por otro lado, ¿verdad?, tenemos la colita FC, y aunque esta colita FC no enlaza directamente la superficie de un microbio, en este caso el antígeno que está en esa superficie, sí puede enlazar receptores para FC que están presentes en fagocitos, ya sean células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, células B, y esta colita FC también puede dar paso a la activación de una cascada
de proteínas en nuestro suero que se llama complemento, cuyo propósito es obsolizar y eliminar patógenos que estén en nuestros tejidos y en nuestra sangre. ¿Qué son antígenos? Bueno, ya les hablé sobre la sustancia que puede ser reconocida por una molécula inmunológica, ya sea un anticuerpo o en el caso de lo que les habló el doctor Otero, un receptor de célula T. ¿Y qué cosas pueden ser antígenos? Pueden ser metabolitos intermedios de moléculas que estén en proceso, ¿verdad?, de metabolisis. Pueden ser hormonas, carbohidratos, no necesariamente tiene que ser un péptido o una proteína. Pueden ser fosfolípidos, ácidos nucleicos y pues también pueden ser proteínas. Dentro de la categoría de antígenos, nosotros podemos subdividir ellos en inmunógenos y tolerógenos. Un inmunógeno son antígenos que estimulan una respuesta inmune y un tolerógeno son aquellos antígenos que inducen una respuesta de tolerancia. Y como les había hablado brevemente el martes, recordemos que el sistema de nosotros opera bajo la fundación de tolerancia. Si perdemos esa tolerancia, terminamos atacándonos a nosotros. Y estos tolerógenos son moléculas que inducen este proceso de tolerancia. También vamos a encontrar términos en la literatura del campo de inmunología sobre lo que son aptenos. Y un apteno es un antígeno que no es inmunogénico. Sin embargo, cuando un apteno se configura con una molécula que es un carrier, que es una molécula que lo transporta, esto le provee inmunogenicidad a ese apteno, de manera que se puede crear entonces una respuesta inmunológica en contra de ese apteno, que normalmente por sí solo no lo hubiese hecho. También vamos a encontrar en esta y otras lecturas el término epítope. Epítope es un determinante, o sea, una porción de la molécula grande, de la masa macromolécula, una porción solamente es la que viene siendo reconocida por ese receptor de célula T o ese anticuerpo. De manera que no estamos reconociéndolo todo. Nosotros vamos también eventualmente a hablar un poquito más sobre antígenos que son propios, o sea, los autoantígenos. Nosotros desarrollamos tolerancia a favor de los autoantígenos, ¿verdad? Y eso hace sentido. También vamos a ver antígenos singeneicos, que son un antígeno de un individuo que es genéticamente idéntico. Hay muchos antígenos que dentro de la misma especie, la mayoría son singeneicos. Sin embargo, hay unas moléculas que no lo son. Esas moléculas que no son singeneicas son aloantigénicas. Y estos son antígenos que son de la misma especie, pero son moléculas que sí inducen una respuesta inmunológica, porque hay cierto grado de polimorfismo entre los diferentes miembros de esa especie ¿verdad?, de natural. En este caso, nosotros los humanos producimos moléculas de human leukocyte antigens, y tenemos antígenos aloantígenos, de los diferentes grupos de sangre, que aunque, ¿verdad?, somos de la misma especie, tenemos que caracterizarlo con cierto grado de detalle antes de hacer algún tipo de proceso de trasplante o transfusión de fluido. Y finalmente vamos a encontrar aquellos antígenos que no son de la misma especie, son senoantígenos, y estos generalmente terminan provocando una respuesta inmune, y nuevamente nos hace sentido eso, ¿verdad? Porque nosotros equipamos el sistema para que se tolere a sí mismo y responda a todo aquello que no sea propio. ¿Qué factores determinan la inmunogenicidad? ¿Qué tan foráneo es? ¿Qué tan variante en el tamaño molecular, su complejidad y composición química? ¿Qué tanto se puede procesar? La genética del huésped, ¿verdad? Esas moleculitas, esa configuración de moléculas de HLA que vamos a hablar un poco más adelante en el curso ¿verdad?, de inmunología. Y cómo es que ese antígeno llega al lugar donde fue colectado, ¿verdad? ¿Qué cantidad? Mucha, poca, en exceso. Todo ese tipo de factores determinan qué tan inmunogénico va a ser un antígeno. Y cuando un antígeno se enlaza y es reconocido por un anticuerpo, este se mantiene, ¿verdad?, en esa interacción a través de diferentes interacciones no covalentes que pueden ser reversibles. Básicamente lo que esto significa es que nunca se va a formar un puente disulfuro entre el antígeno
y el anticuerpo. Por lo tanto, ese antígeno es libre de abandonar ese anticuerpo si el anticuerpo no tiene suficiente afinidad. Por eso es que nosotros tenemos que llevar a cabo procesos de maduración de afinidad en los anticuerpos durante reacciones inmunológicas para evitar que eso ocurra. Y esto se lleva a cabo por diferentes tipos de interacciones no covalentes como fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas Van der Waals y fuerzas hidrofóbicas. Los anticuerpos terminan siendo moléculas efectoras, ¿verdad? Ya les dije que son hechas por las células B, pero no les recalqué el detalle que solamente son hechas por las células B. No hay ninguna otra célula que haya sido detectada que produzca anticuerpos. Y como ya vieron en la primera diapositiva, ellos existen en dos estados, en el estado membranal y el estado soluble. En el estado membranal el anticuerpo funciona como un receptor, o sea, él va a activar e iniciar la señal de cascada en la célula B cuando encuentre su antígeno para el cual la célula B es específica. Sin embargo, esa célula B activada puede entonces secretar ese anticuerpo y ese anticuerpo puede llevar a cabo otra función además de reconocimiento, ¿verdad? Puede terminar neutralizando antígeno, eliminando el antígeno, opsonizando, que no es otra cosa que cubrir el antígeno para llevarse a cabo el proceso de fagocitosis y puede llevar a cabo otros roles. Estos, ¿verdad? Además de esos roles de que les hablé, el anticuerpo soluble puede llevar a cabo activación de complemento, que es iniciar el proceso de metabolismo de esas proteínas en suero que eliminan los patógenos. Y finalmente, una célula que contenga anticuerpos enlazados en su membrana, para la cual sea, ¿verdad? Tenga antígenos que el anticuerpo enlace, esa célula que tiene anticuerpos, el cual la está reconociendo, puede ser eliminada a través de un proceso que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Lo que significa esto es que nosotros tenemos células con receptores Fc que una vez encuentran un anticuerpo que está enlazado a la superficie de una célula, la célula se fagocita, ese fagocito procede entonces a eliminar e ingerir esa célula blanco. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, sobre la estructura del anticuerpo y en pocas palabras un anticuerpo es un homodímero. Okay, es una molécula de espejo, si la aplicamos por la mitad, compuesta de una cadena liviana en amarillo y una cadena pesada en verde. Las cadenas amarillas son idénticas a sí mismas y las cadenas pesadas en verde son idénticas también. Sin embargo, el anticuerpo tiene dos regiones, una región variable, que es la denotada por rojo, y una región constante, que es la denotada por azul. ¿Qué es la región variable? La región variable es la región que está encargada del reconocimiento del antígeno. La región constante es la región que se encarga de las funciones efectoras del antígeno que no son de reconocimiento, como promover fagocitosis, activación de complementos y otro tipo. ¿Por qué le llaman región variable? Le llamamos región variable al término N de estas moléculas de anticuerpos porque es aquí donde radica la variabilidad entre los anticuerpos de las diferentes células de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo va a tener una región variable diferente a sí misma. Y este repertorio de variabilidad es lo que nos confiere a nosotros la protección en contra de toda esta amalgama de diferentes patógenos que está libre para infectarnos. En el caso de la región constante, es constante porque no varía entre las células de nuestro mismo cuerpo. Una célula B tiene la misma región constante que otra célula B que produzca ¿verdad?, un mismo isotipo de anticuerpo. El anticuerpo, ¿verdad?, la molécula de un homodímero, pero está conectado a sus dos mitades por puentes de disulfuro, lo vemos aquí. También la cadena liviana y la cadena pesada está conectada una a ellas, ¿verdad?, con puentes de disulfuro, y lo podemos ver aquí. Los dominios que componen las cadenas, ya sea la pesada o la liviana, se llaman dominios de inmunoglobulina. En el caso de este anticuerpo, esto puede ser un anticuerpo de isotipo IgG, vamos a ver qué es un isotipo ahorita más adelante. En el caso de la cadena pesada, tenemos un dominio variable, heavy, ¿verdad? Un dominio constante 1, constante pesado 2, constante pesado 3. En el caso de la cadena liviana vamos a tener un dominio variable liviano y un dominio constante liviano, ¿verdad? Porque se derivan, estos constituyen la cadena liviana y estos constituyen la cadena pesada. Como ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Aquí podemos ver
aquí a la izquierda rapidito les llama la atención a este modelo de cristalografía de una molécula de antígeno, de anticuerpo, perdón, de isotipo IgG. Ven cómo los diferentes dominios están presentes. Vamos a ponernos aquí que me está dando problemas. Los diferentes dominios están presentes aquí en estas estructuras que son rosadas 1 y rosada 2. Estos son los dominios de la cadena liviana. Y luego vemos los dominios de la cadena pesada, que son vemos el dominio variable de la cadena pesada aquí, el dominio constante 1 de la cadena pesada acá, dominio constante 2 de la cadena pesada acá en azul y el dominio constante 3 de la cadena pesada en azul acá. Y la cadena, básicamente esta cadena amarilla es lo mismo, ¿verdad? Como una molécula de espejo, es lo mismo que lo que estamos viendo en la cadena pesada azul. Igual la cadena liviana rosada acá, en esta misma cadena liviana acá. Y ¿verdad? Esta cristalografía puede ser caracterizada de una manera más simple en esta caricatura, donde estamos viendo la cadena azul, la cadena amarilla, que a los cuales ambos son la misma cadena, dos de ellas producidas, están unidas por enlaces de disulfuro. Y lo importante es que noten aquí que estas cadenas pesadas en las regiones constantes primordialmente pueden ser modificadas post-transduccionalmente con grupos de carbohidratos que, ¿verdad?, tienen cierto grado de función. Nuevamente, aquí les hablo sobre las estructuras, ¿verdad?, con otro tipo de diagrama. Vemos la cadena pesada en rosado, que es la misma cadena pesada en azul, y vemos entonces la cadena liviana en verde, una aquí y la otra acá. Cuando nosotros caracterizamos las regiones del anticuerpo, ahorita les hablaré sobre la región FAB, y aquí es otra manera alterna para verlo. Y la región FC, de fragmento cristalizable, que es esta región que es la colita, el tallo de la Y. La cadena liviana con la cadena pesada, ambos crean, ¿verdad?, ese antigen binding site, que aunque aquí no está sombreado, aquí sí lo está. Y como les mencioné, encargado de reconocimiento de antígenos. La cadena en la región constante ¿verdad?, la región FC, la región FC, lo que vamos a estar viendo van a ser unas funciones diferentes. No reconocen el antígeno, sin embargo, sí pueden llevar a cabo procesos de reconocimiento de receptores FC o en lugares donde las proteínas de complemento se pueden enlazar y pueden comenzar el proceso de activación. En el terminal C de cada molécula anticuerpo, ¿verdad?, en algunas partes, dependiendo si está en la membrana o es secretado, en este caso este es una inmunoglobulina de isotipo IgG secretado, vamos a encontrar entonces un dominio pequeño que se llama la colita. Y en el caso de un anticuerpo membranar, en este caso un isotipo IgM, vamos a encontrar entonces que hay un dominio transmembranal, el cual entonces termina anclado citoplásmicamente con su porciones, su terminal carboxilo. Nótese también la diferencia que hay entre el isotipo IgG y el isotipo IgM en el número de dominios que contiene la cadena pesada. Aquí en el isotipo IgG tenemos 1, 2, 3, 4 dominios, pero en el isotipo IgM tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? La nomenclatura para identificar a ellos la vemos aquí. Y importante también, finalmente, que ustedes puedan observar estos puentes de disulfuro que unen a la cadena pesada con ella misma. También son importantes para unir la cadena liviana, pero también son importantes para estabilizar esos dominios de inmunoglobulina entre ellos mismos. O sea que si yo les pregunto a ustedes dónde vamos a encontrar puentes de disulfuro para estabilizar la vara, para producir un anticuerpo, ustedes me pueden decir, ustedes me pueden identificar que estos están presentes dentro de un dominio inmunoglobular entre cadena pesada y liviana y entre cadena pesada y pesada. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en el dominio y la estructura que se encarga del reconocimiento. En este caso, nosotros estamos viendo aquí un dominio de inmunoglobulina que es el que contiene estas áreas de alta variabilidad. Lo vemos aquí como loops, se llaman Complementary Determining Region o Hypervariable Loops. Vemos que hay 3 de ellos, 1,
2 y 3, ¿verdad? Aquí estamos viendo el puente disulfuro que une, que provee estabilidad a ese dominio de inmunoglobulina. Y este tipo de dominio de inmunoglobulina lo vamos a encontrar tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada. Un dominio de inmunoglobulina está compuesto alrededor de 110 aminoácidos en el humano. Está, ¿verdad?, doblado en un motif globular compuesto de dos hojas de beta-pleated sheets de 3 a 5 strands. En este caso vemos 3 aquí, y al otro lado rosado vemos 4. Y estas están unidas por el puente de disulfuro. Estos, ¿verdad?, estos strands que están adyacentes el uno al otro, este con este con este, están, ¿verdad?, siendo conectadas por unas pequeñas loops que son donde vamos a estar mediando el reconocimiento. Y es aquí, como lo mencioné anteriormente, en estos loops donde vamos a encontrar la región de alta variabilidad, que va a ser la que va a terminar reconociendo el antígeno. La manera en que el anticuerpo reconoce su antígeno es básicamente a través de los CDRs de la cadena liviana y los CDRs de la cadena, liviana aquí y pesada acá. Si lo ven, lo pueden ver que son como 3 deditos que capturan o reconocen el anticuerpo. No necesariamente lo capturan, sino que es complementario a la forma y a la composición química de ese antígeno. En el caso de la región variable, ¿verdad? Esta reconoce el antígeno. Este reconocimiento es específico si cambiamos solamente un solo grupo químico entre dos antígenos que otherwise serían, ¿verdad?, que por otro lado serían altamente idénticos. Nosotros abrogaríamos por completo el reconocimiento del anticuerpo. Y es aquí donde muchas veces hay cierto tipo de enlace cruzado entre un anticuerpo, ¿verdad? Entre un anticuerpo reconociendo el antígeno para el cual es específico y una molécula altamente similar. Y es aquí lo que nos da paso entonces, ¿verdad?, esa pérdida de tolerancia o reconocimiento propio. Estas regiones variables son altamente diversas, pues nosotros podemos en teoría generar hasta de 10 a la 11 diferentes anticuerpos, pero el número de células B que nuestro cuerpo produce es mucho menor que el que ella, así que nosotros en teoría nunca vamos a poder generar tantos anticuerpos posibles como quisiéramos, dado, ¿verdad?, al espacio definido que tenemos de la cantidad de células disponibles. Esta diversidad se genera a través de la combinación aleatoria de diferentes segmentos genómicos que codifican tanto para la región variable y constante de tanto la cadena pesada como la cadena liviana. Este proceso se llama VDJ Recombination, y aunque no vamos a entrar en detalle durante estas clases de micromédica, sí vamos a entrar un poco más a fondo cuando lleguemos a estos temas en el curso de introducción a inmunología. Es en la región variable donde ocurre también un proceso altamente importante durante la reacción humoral. El proceso de afinidad de maduración. ¿Qué es la afinidad de maduración? A través de una respuesta inmunológica nosotros vamos a ir modificando estos segmentos genómicos que producen el anticuerpo de manera que los vamos a ir haciendo o más afín o menos afín, ¿verdad? Aquellos que produzcan aquellas mutaciones que le estamos induciendo en el DNA de estas células B que encontraron el antígeno, que hacen que ese anticuerpo sea más afín a su antígeno, pues se le da permiso para que continúe ese proceso de desarrollación, y esto tiene un impacto sumamente importante en la afinidad de ese anticuerpo, porque puede lograr aumentar esa interacción entre antígeno-anticuerpo hasta 100 veces más. Aquí hay unos términos que se me olvidaron incluirlos en las definiciones iniciales, pero cuando hablamos sobre epítopos lineales, cuando hablamos sobre epítopos podemos decir que son epítopos lineares o epítopos conformacionales, ¿verdad? En el caso de una proteína en su estado nativo, nosotros podemos tener un anticuerpo que reconozca un epítopo conformacional. O sea, el epítopo se forma dependiendo de la conformación, de esa molécula.
Sin embargo, si denaturamos esa molécula por cualquier método, podemos ver entonces que en el caso de esta proteína, la convertimos en su estructura primaria de secuencia de aminoácidos y entonces esas áreas que son reconocidas por esos epitopos que son reconocidos por el anticuerpo, ya ese anticuerpo no tendrá interacción directamente porque no puede reconocerlos individualmente, sino cuando todos están juntos. En el caso de epítopos lineales, ¿verdad? Y esto lo vemos aquí por estos epítopos que están compuestos de una secuencia de estructura, en este caso aminoácidos, uno detrás de otro. Estos sí pueden ser reconocidos por un anticuerpo que aunque cuando esa proteína o esa macromolécula se denatura, el anticuerpo no pierde el reconocimiento. ¿Por qué? Porque no depende de la conformación de la estructura. ¿Ok? Aquí vemos también que además de este epítopo que está accesible al anticuerpo, cuando está en la conformación nativa, vemos que hay un segundo epítopo que está, de verdad, es accesible a otro anticuerpo. En este caso debería haber sido como color, no sé, gris este anticuerpo en lugar de rosa para que no se preste confusión, pero digamos que este epítopo lineal está, ¿verdad?, escondido del reconocimiento de ese anticuerpo y solamente queda expuesto cuando se denaturan. ¿Ven? ¿Pueden ver aquí? O sea que este anticuerpo no pudiese haber detectado esta proteína a menos que se hubiese denaturado. ¿Ok? Este tipo de, ¿verdad?, de habilidad que tenemos nosotros para determinar diferentes tipos de anticuerpos lineales, ya sean que si están inaccesibles o accesibles, son bien importantes a la hora de determinar diferentes estados ¿verdad?, de folding de las diferentes proteínas. ¿Y cuál es la función entonces efectora del anticuerpo? Esta se concentra en la región constante, que es importante para, como ya les he dicho, ser reconocida por receptores FC. En este caso hay un receptor específico que se llama Fc gamma receptor, que reconoce aquellos patógenos que tengan anticuerpos en su superficie para fagocitarlos, y esto pues se lleva a cabo por neutrófilos y macrófagos. También sabemos que la región constante es la que determina el isotipo, que vamos a hablar de ello un poco más, pero hay un isotipo en particular que se llama la inmunoglobulina de isotipo IE, perdón, que es o IgE, UIgE, perdón. Estas están presentes, ¿verdad?, en nuestros sueros y son específicas para eliminar cierto grado de parásitos. Estas inmunoglobulinas de IgE se pueden enlazar en la superficie de mastocitos y causar en ellos un proceso de granulación. Una vez, ¿verdad?, se conocen por el receptor en la superficie que se llama Fc epsilon receptor. Ya estamos viendo aquí que hay dos tipos de Fc receptors. Este es gamma, o sea que va a enlazar a la colita Fc de la región, ¿verdad?, constante de la molécula IgG, y esta va a estar reconociendo entonces la región constante, pero de un isotipo IgE. También sabemos que la región constante se lleva a cabo el proceso de activación. Esto es gracias a la proteína C1q, la cual puede enlazarse a diferentes, ¿verdad? Pueden reconocer diferentes porciones de la cola FC de los isotipos IgE e IgM, y así crear complejos inmunes con el patógeno. Recordemos que un complejo inmune es un anticuerpo con su antígeno. Eso es lo que es un complejo inmune. ¿Verdad? Como ya les había hablado anteriormente, el proceso en la cola FC, en la región FC, vamos a ver el cambio de isotipo. Quiero evitar decir la cola y enfocarme más en el término región, así que si veo cola, por favor, háganme la mención de que lo estoy refiriendo mal. ¿Por qué no es la cola solamente el anticuerpo, la región constante? Porque yo les mencioné que la región constante la tenemos también en estos bracitos F y B. ¿Ok? No tan solo la región constante está reducida a ¿verdad?, a la colita, sino también estamos presentes en los bracitos FAB. ¿Alguna duda o pregunta? Recuerden que me la pueden hacer llegar. También vamos a encontrar, ¿verdad?, cierto grado de distribución de tejido de esos diferentes anticuerpos dados por el isotipo que sea. Por ejemplo, el isotipo IgA lo vamos a encontrar en la mayoría
de ellos en el epitelio mucosal, mientras que el IgE, IgG vamos a estar encontrándolo en la sangre y es el único que es capaz de permear el tejido maternal en los neonatos, así que le provee inmunidad pasiva. De manera ¿verdad? Que dependiendo de la región constante que tenga ese anticuerpo, va a depender su localización y su función. Los anticuerpos, ¿verdad? Como les había mencionado, podemos encontrarlos en la membrana o en forma soluble. Cuando es forma soluble, básicamente, el terminal carboxil de este anticuerpo, particularmente de la cadena pesada, va a ser hidrofílico, o sea que va a tener unas propiedades de solubilización bien favorables. En el caso del isotipo IgG e IgE, estos son encontrados de forma monomérica, una molécula sola de IgG, una molécula sola de IgE. En el caso de la isotipo IgM e IgA, estos vamos a encontrarlos en formas multiméricas, en donde el IgM vamos a encontrarlo en formas de pentámeros y hexámeros, y esto dado a que hay una proteína adicional que se llama el J-chain, que le provee una estabilización a su complejo. Y en el caso de IgA lo podemos encontrar de forma monomérica, pero también de forma dímera. Y estos dímeros de IgA están siendo formados también por esas cadenas J. Cuando el anticuerpo se encuentra en la membrana, ¿verdad? Esta porción transmembranal es entonces hidrofóbica, seguido por un pequeño, ¿verdad? Conjunto de aminoácidos que la anclan, que son hidrofílicos. Estos región transmembranal va a variar dependiendo del isotipo. IgG tiene una porción transmembranal diferente al IgM, and so forth. Cuando nosotros vemos que hay diferentes cambios polimórficos en las regiones constantes del mismo isotipo, nosotros los llamamos alotipos. Esto lo que significa es que para, ¿verdad?, hay moléculas de IgG, por ejemplo, de IgM, por ejemplo, dentro de la misma, vamos a quedarnos con un ejemplo de IgG. Hay moléculas de IgG, y aquí lo podemos ver, a lo que me refiero acá, que van a tener unos cambios, ¿verdad?, que varían entre moléculas de IgG, pero que no afectan, ¿verdad?, la formación de la proteína, sino unos cambios polimórficos, ni la formación de los condominios de inmunoglobulina. Aquí podemos ver las diferencias de isotipo, ¿verdad? El isotipo se concentra mayormente en la región constante de la cadena pesada. También vamos a ver cambios idiotipos. El idiotipo son cambios que se concentran en las regiones variables, tanto la cadena pesada como la cadena liviana. Aquí es clarito liviana, en pesada es más oscuro. Y vamos a encontrar que cada anticuerpo es un idiotipo diferente, de manera que cada anticuerpo tiene un cierto grado de especificidad hacia un antígeno. Hay 5 clases de anticuerpos, de isotipos de anticuerpos. Ya les he hablado mucho del IgG. Vamos a encontrar también IgM, IgD e IgA, pero también IgE, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y ellos también son denotados por el carácter griego, en el caso de IgG, como gamma, e inmunoglobulinas mu, como IgM, o inmunoglobulinas delta, como IgD, alfa como IgA, epsilon como IgE. En el caso de las 5 clases de estos, ¿verdad?, isotipos de anticuerpos, estas son, como ya les mencioné, determinadas por sus regiones constantes de la cadena pesada. En humanos, el IgG, este anticuerpo aquí, tiene 4 diferentes subisotipos. Se llaman IgG 1, 2, 3, 4. Y virtualmente tiene la misma secuencia de aminoácidos en su región constante de la cadena pesada, pero hay cierta variabilidad. Lo mismo para IgA, tiene 2 isotipos diferentes. Es también en la cadena pesada donde vamos a encontrar las regiones FC, ¿verdad? La colita, ahora sí, la colita, la cual tiene funciones efectoras como complemento, fagocitosis y otras. En el caso de la cadena liviana, vamos a encontrar que hay 2 isotipos de la cadena liviana, o sea, esta cadena que está aquí, que se parea con la pesada, vamos a encontrar que hay 2 tipos de ella. Vamos a encontrar la lambda o la capa. En humanos, la capa es alrededor de 2/3 de la cantidad de los anticuerpos totales que vamos a encontrar en ellos son de isotipo capa y 1/3 lambda. Muchas veces cuando se desarrollan neoplasma, esta razón de
2 capas por cada lambda totales se desequilibra porque la célula, ¿verdad?, se multiplica sin control, y cuando esta razón de 2 a 1 se pierde, pues entonces esto se puede utilizar como un marcador para detección ¿verdad?, de una condición ¿verdad?, cancerígena. Importante, ¿verdad?, hacer notar que aunque tenemos 2 cadenitas livianas por cada molécula anticuerpo, estas son la misma, o sea, son lambda para ambas o kappa para ambas. No hay una combinación de lambda y kappa para un solo tipo de anticuerpo. Y no hay realmente una función, ¿verdad?, una diferencia funcional entre ellas. No es que el lambda, la kappa, funcione mejor que la lambda, o sea que por lo tanto hay más kappa que lambda, no. Hay una diferencia funcional. Importante aquí también hacerles llevar el mensaje de que en la cadena pesada, la región constante de la cadena pesada, vamos a encontrar que hay diferentes cantidades de dominios de inmunoglobulina. En el caso de la región constante de la cadena pesada del isotipo IgG, vemos 1, 2, 3, 3 regiones de inmunoglobulina, dominios aquí, pero en la región constante de la cadena pesada vemos que del isotipo IgM vemos que hay 1, 2, 3, 4, y igual que el IgE, pero son diferentes a los 3 que hay para IgD e IgA. Y es aquí en esta región, ¿verdad?, constante de la cadena pesada que vemos que va a haber cambios en la cantidad de glicolización, ¿verdad?, que va a ocurrir, o sea que van a haber diferentes grupos, ¿verdad?, de diferentes patrones de glicolización en ella, que eso tiene un rol también de protección a la hora que se secreta esta molécula, se solubiliza. Pues, ¿cuáles son las propiedades biológicas de los diferentes isotipos? Comenzamos por el IgG. El IgG es el más abundante en fluido circulatorio. Tiene vida bastante larga, más que dura cuando se solubiliza. Tiene capacidad, como habíamos mencionado anteriormente, de pasar a través de la placenta de mamá a feto. Tiene una también capacidad bien alta de opsonizar, o sea, cubrir la superficie del patógeno. Y también puede llevar a cabo ese proceso de antibody dependent cellular cytotoxicity que les mencioné anteriormente. El IgG es buenísimo a la hora de neutralizar toxinas, virus y bacterias, o sea que él puede enlazar reconocer un antígeno en su bracito Fab aquí, y ese antígeno puede entonces no puede llevar a cabo su actividad de efectora. En el caso de esta toxina no puede infectar la célula porque el anticuerpo bloquea esa interacción. Y el IgG también es bueno a la hora de activar, ¿verdad?, el proceso de complemento. El IgG puede ser secretado o en estado membranal. Vean que las únicas dos diferencias grandes es que en el estado secretal no tiene, ¿verdad?, de secreción, no tiene una cola transmembranal y tiene una cola de una colita, mientras que en la membrana sí necesita una región transmembranal por una cola citoplásmica ahora. ¿Qué es neutralización para un anticuerpo? Como les mencioné, vamos a encontrar, ¿verdad?, células que van a ser infectadas por un microbio. En este caso, los microbios necesitan un receptor en la superficie de esa célula blanco para poder llevar a cabo la infección. El anticuerpo nos puede ayudar bloqueando esa interacción entre microbio y receptor en la superficie de la célula, de manera que el microbio ya no pueda entonces llevar a cabo su proceso de infección. En el caso de una toxina liberada por un patógeno, esta toxina necesita enlazar la superficie de un receptor de una célula y entonces inducir, ¿verdad?, la patogénesis en ella, pero con un anticuerpo presente específico para la toxina podemos bloquear esa interacción. Esta es otra diapositiva, ¿verdad?, que explica básicamente lo mismo que les mencioné anteriormente. El anticuerpo, particularmente del isotipo IgG, puede mediar, ¿verdad?, el proceso de fagocitosis y opsonización de diferentes microbios. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues sin un anticuerpo vamos a encontrar células fagocíticas con cierto grado de dificultad para fagocitar diferentes microbios. Sin embargo, si hay un anticuerpo de isotipo IgG presente, este puede enlazar y reconocer los diferentes antígenos en la superficie del microbio, y con entonces la región Fc que está disponible para ser enlazada a los receptores Fc, se pueden unir, ¿verdad?, anticuerpo receptor, y eso, ¿verdad?, este microbio opsonizado por los anticuerpos también
puede entonces ser mejormente fagocitada por ese fagocito, ya que tiene receptores, ¿verdad?, para esos anticuerpos. O sea que este fagocito puede llevar a cabo una fagocitosis mejorada y llevar a cabo su activación de mejor manera cuando hay anticuerpos presentes. ¿Cómo también funcionan los anticuerpos de isotipo IgG? Pues ellos median el proceso de Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, que ya habíamos hablado, y la vio brevemente lo que consistía, pero aquí es una caricatura que se lo demuestra mejor. Cuando tenemos una célula, ¿verdad?, con un antígeno en su superficie, digamos que esta célula fue infectada por un virus, y el virus codifica para proteínas virales que son expresadas en la superficie de la célula. Si tenemos anticuerpos en contra de estas proteínas virales, estos anticuerpos se pueden enlazar a la superficie de la célula, y esta célula puede entonces, esta célula infectada puede ser entonces eliminada por otros linfocitos que tenemos en el sistema inmunológico, como las células natural killers o NK, que tienen receptores de baja afinidad, para la colita FC, y es esta, ¿verdad?, esta presencia de receptores la cual nos provee la capacidad entonces de que la célula reconozca la célula infectada y llevar a cabo entonces ese proceso de eliminación a la célula que está infectada. Si nos enfocamos en el anticuerpo de isotipo IgM, vamos a encontrar que es el primer anticuerpo hecho por células B que se desarrollan. Forman pentámeros, y esto lo vemos aquí, ¿verdad? Un pentámero que es estabilizado por la presencia de la cadena J, J-chain, la proteína J-chain. Aquí vemos entonces la forma de monomérica, y esto es una microscopía electrónica de un pentámero que alguien fue bien suertudo y lo pudo atrapar. También el isotipo IgM es bien bueno a la hora de activar complementos. En un pentámero, ¿verdad?, que esté presente con la superficie de un patógeno que también está presente, este pentámero puede anclarse en la superficie del patógeno gracias a que reconoce los diferentes estructuras en la superficie y funciona como una silla de playa. Básicamente provee un espacio para que venga esta proteína de complemento, se llama C1, reconozca. No sé si pueden ver el reconocimiento, pero el reconocimiento se confina a las regiones constantes del anticuerpo. La región variable está ocupada de reconocer el antígeno de superficie. Y después que se reconoce, se provee un docking site para esta proteína de complemento C1, se reclutan las demás C2, C4 para catabolizar entonces C3, entonces C3 se coloca en la superficie, una porción de C3 se coloca en la superficie del patógeno, otra porción se libera, y esta proteína de complemento puede reclutar otras proteínas de C5 a C9 que terminan lisando el patógeno, o esta proteína de complemento C3b puede ser entonces fagocitada por células fagocíticas que tengan receptores para, ¿verdad?, esta proteína de complemento donde está en la superficie. En el caso de IgA, es el anticuerpo más abundante en el cuerpo humano. Más abundante porque lo encontramos en superficies mucosales, y esas tienen mayor área por superficie en todo nuestro cuerpo. Tienen un rol bien importante en la inmunidad intestinal, particularmente en neonatos, previene la colonización de bacterias patogénicas, inhibe la adherencia virales a las células del epitelio gastrointestinal, y también ayudan a bloquear la actividad de toxinas que son liberadas por estos patógenos. El IgA lo vamos a encontrar en dos formas, dimérica y monomérica. En este caso mostramos la forma dinámica, que es dimérica, que es la más abundante. Aquí ven otra microscopía electrónica bien bonita del anticuerpo. Y es producido, ¿verdad?, por células plasmáticas o células B diferenciadas. Aquí ven el J-chain como un pentágono más o menos. Aquí el J-chain en esta otra laminilla de otro libro, como un elipse. Pero es la misma molécula que provee que se estabilice la formación de un dímero. Cuando la célula plasmática produce este J-chain, esa célula puede entonces, esos anticuerpos diméricos pueden ser, en el caso de, estamos ahora mismo, disculpen no haber explicado esto, estamos en el epitelio intestinal. La lámina propia va en contra de las células B. Las células B producen anticuerpos diméricos de IgA. Ese anticuerpo de IgA puede ser transportado de la lámina propia al lumen de ese intestino gracias a que las células epiteliales mucosales tienen una cadena que se llama, tienen un receptor
que se llama poly-Ig receptor, que se encarga de reconocer, ¿verdad?, este J-chain. Y una vez, ¿verdad?, hay reconocimiento, se transporta del lado basolateral al lado, el lado ápice, ¿verdad?, de esa célula, así de manera que ese anticuerpo gana acceso al lumen donde están entonces todos esos patógenos. Una vez en el lumen, ¿verdad?, no se queda pegado a la superficie. Ese poly-IgA receptor tiene que ser cortado proteolíticamente para que el anticuerpo pueda entonces entrar nuevamente en su estado soluble. Y esta lámina denota lo importante que es el anticuerpo del dímero de IgA a la hora de conferir protección neonatal. Vemos que en la primera recuadro aquí, la distribución por tejidos de los diferentes isotipos de anticuerpos y cómo diferentes isotipos actúan sobre diferentes, ¿verdad?, tejidos. En este caso, el isotipo IgG actúa sobre confiriendo protección al feto una vez está en útero, porque es el único que puede pasar la placenta, que es esta estructura que vemos por aquí. También vemos que es el isotipo IgA el que se transfiere a través de la leche materna y confiere entonces inmunidad gastrointestinal a estos, ¿verdad?, estos bebecitos que son recién nacidos y pues necesitan entonces ese grado adicional de protección en lo que ¿verdad?, desarrollan su propio repertorio. Vamos a encontrar también, ¿verdad?, diferentes propiedades biológicas para el isotipo IgE. Como lo he mencionado, estos son anteriormente, estos son importantes en las infecciones parasíticas. Funcionan en su mayoría en células mastocitos, que vamos a encontrar mucho en los epitelios. Vamos a encontrar también una función predominante en eosinofilos y en basófilos en la sangre, o sea, los granulocitos. Estas células que les mencioné anteriormente tienen receptores para el isotipo IgE. Lo que hace es que esos receptores, cuando se enlazan a IgE, una vez IgE se conoce su antígeno, las termina activando y comienza entonces el proceso de inflamación después que se degranulan. Y estas células de mastocitos y eosinófilos y basófilos tienen un rol bien importante en reacciones de impercibilidad que vamos a ver en la tercera clase de este curso. En este caso, en esta diapositiva aquí, vamos a ver una célula de mastocitos con todos estos gránulos, ¿verdad?, estos endosomas citoplásmicos listos para ser secretados, que no se secretan sino hasta que los anticuerpos que están enlazados en sus receptores reconocen el antígeno, y es estos anticuerpos entonces que envían señales de degranulación, y ya ahora vemos cómo esta célula está completamente vacía, degranulada, ¿verdad? Ya no tiene esa complejidad intracelular, porque esos contenidos fueron secretados al espacio extracelular cuando el anticuerpo al cual está enlazado el receptor Fc reconoció el antígeno para el cual es específico. Y finalmente terminamos con las propiedades biológicas del isotipo IgD. Funciona más como un anticuerpo, como receptor, no es tan secretado. Sin embargo, hay ciertos basófilos en los cuales se encuentra IgD enlazado a su superficie, ¿verdad? O sea que este IgD tuvo que haber sido secretado para terminar en la superficie de estos basófilos, y causa entonces en ellos una respuesta inflamatoria más localizada. Cuando una célula B madura en la médula ósea, ella sale expresando el isotipo mayormente IgM, y es cuando esta célula entra en la periferia, ella pasa a través de diferentes procesos de evaluación para ver si se puede hacer madura. En el caso de reconocimiento de un antígeno propio por una célula que está madurando, esto es un no-no básicamente. Nosotros no queremos células en la periferia en donde estén expresando anticuerpos que son específicos para antígenos propios. Y estas células entonces entran en un proceso de anergia, que luego que salen a la circulación no sobreviven y son eliminadas, ¿verdad? Esto es un proceso adicional al cual el cuerpo, ¿verdad?, somete a estas células para evitar que hayan células autorreactivas.
esta, ¿qué podemos hacer con los anticuerpos, verdad? Nosotros, en nuestro setting de laboratorio, podemos llevar a cabo la producción de anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa esto? Si nosotros consideramos todos los anticuerpos que producimos como especie, como individuos, nosotros tenemos un repertorio policlonal, muchos clones. Sin embargo, nosotros hemos diseñado técnicas en el laboratorio en donde podemos enfocarnos en la producción de un solo clon. Podemos aislar una célula B en particular para que nos produzca un solo tipo de anticuerpo. Y muchos de estos clones de anticuerpos pueden entonces ser específicos para ciertos tipos de proteínas. Y ya ustedes se pueden imaginar lo importante que es esto en nuestro setting de laboratorio, porque lo que significa es que el anticuerpo nos provee la capacidad de identificar ciertos tipos de, ¿verdad?, de componentes a ser estudiados. Hay una técnica que se llama la técnica de producción de anticuerpos monoclonales, la cual yo no voy a discutir y les voy a asignar a ustedes esta peliculita que ven aquí. ¿Verdad? Espero que se la lean, entiendan el proceso relativamente y, ¿verdad?, suficientemente, ¿verdad?, de manera que no tenga mucho de cómo es que se lleva a cabo esa producción. ¿Para qué utilizamos los anticuerpos monoclonales en el setting de laboratorio? Pues como les dije, nosotros podemos teñir células, podemos hacer histoquímica, inmunofluorescencia, microscopía de flujo y otras técnicas. Pero también en un lugar, en un setting clínico, nosotros podemos diseñar anticuerpos monoclonales o moléculas que se llaman biologics, ¿verdad?, que sean específicos en contra de proteínas dañinas que nos estén, ¿verdad?, haciendo un efecto patogénico. Nosotros hemos identificado diferentes tipos de anticuerpos monoclonales, como un anticuerpo que se enlaza a la proteína del tumor necrosis factor, bloqueando su actividad de manera que amilora la inflamación. Vemos también anticuerpos que bloquean la actividad del EGFR HER2, que es importante para que las células tumorigénicas sobrevivan. Hay la cantidad de anticuerpos que están siendo producidos para tratar diferentes tipos de condiciones cada día es mayor, y es lo que se considera, ¿verdad?, ¿verdad?, un nuevo tipo de medicamento que nos va a ayudar, ¿verdad?, a tratar muchas de estas condiciones que antes no eran fácilmente tratables. Ustedes ya se podrán imaginar lo importante que es esto. Tenemos un tipo de droga que es altamente específica con baja toxicidad. ¿Para qué podemos utilizar los anticuerpos un poquito más en detalle? En el setting de, ¿verdad?, nuestros laboratorios podemos detectar, en este caso, una sección de tejido con un anticuerpo que esté atado a una molécula fluorescente. Podemos detectar alguna proteína o antígeno de interés y podemos entonces hacer visualización de esos tejidos, y podemos entonces, ¿verdad?, marcar las estructuras de interés en la célula, ¿verdad?, particularmente las que brillan son las proteínas específicas para el anticuerpo. Nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad?, el proceso de citometría de flujo, y aquí hay una peliculita que les explica en excelente detalle lo que es. Espero que se la puedan leer y se la puedan ver, y si tienen alguna pregunta me la hagan, y esto se lo dejo a ustedes, ¿verdad?, para que puedan entender este tipo de proceso. Esta diapositiva es una continuación de esta que vemos aquí, así que, ¿verdad?, aclaren todos sus detalles de cómo funciona la técnica de citometría de flujo, y si todavía tienen dudas, por favor, pasen por mi oficina, escríbanme un correo y las atenderemos. También nosotros, ¿verdad?, podemos utilizar anticuerpos para llevar a cabo ELISA, que es ¿verdad?, ELISA stands for Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay, en donde nosotros podemos detectar, ¿verdad?, diferentes cantidades de proteínas que son secretadas por células, y las diluimos en manera de serie y utilizamos anticuerpos que son específicos para ellas. Para nosotros llevar a cabo un ensayo de ELISA eficiente, por lo general detectamos proteínas solubles para la cual tenemos el anticuerpo, y esos anticuerpos a su vez es detectado por un segundo anticuerpo que contiene, en este caso, un cromógeno o una molécula que va a causar un cambio colorimétrico, y cuando medimos esos cambios colorimétricos podemos entonces detectar no tan solo la presencia de la molécula de interés, sino cuánto de esa molécula de interés había, ¿verdad?, en volumen determinado.
Estos ensayos son importantísimos a la hora de hacer análisis de virus de HIV y son buenos para también determinar infección y exposición de diferentes patógenos que, ¿verdad?, que con un cierto grado de especificidad, porque estos patógenos secretarían compuestos que entonces para los cuales nosotros teníamos anticuerpos monoclonales disponibles para la detección. Como ya algunos de ustedes me imagino que habrán experimentado, nosotros utilizamos también anticuerpos en un setting para llevar a cabo procesos de detección de proteínas a través de Western blots, en donde nosotros detectamos la presencia de compuestos que separamos a través de la migración electroforética en una gel de poliacrilamida, ¿verdad? Proteínas que son denaturadas a través de la incubación a través de la presencia de SDS en esta gel. Muchas de estas proteínas también pueden, ¿verdad?, a través ellas migran basadas en tamaño. Las proteínas más pequeñas migran más que las medianas, que las más grandes, o sea que vemos una separación basada en tamaño. Y nosotros entonces podemos marcar las proteínas de interés utilizando anticuerpos específicos, y una vez lleváramos a cabo el proceso de revelación ¿verdad?, del radiógrafo, la revelación de la laminilla, podemos entonces ver la presencia de una banda que es indicativa de la presencia de la proteína para la cual el anticuerpo habíamos incubado. Aquí les hablo sobre la función de los anticuerpos terapéuticos, ¿verdad? Aunque todo esto que está aquí ya se lo mencioné anteriormente, quería llevarlo a cabo, enfocarle en esta laminilla. Nosotros, cuando utilizamos en un setting clínico anticuerpos desarrollados en laboratorio, usualmente utilizamos ratones como modelos de producción de estos anticuerpos o células de ratones. Sin embargo, hay un problema si nosotros inyectamos estos anticuerpos de ratones en personas. El problema es que, como razón, la molécula de anticuerpos de ratón, una molécula foránea, el cuerpo la rechazaría y montaría una respuesta inmunológica en un segundo encuentro. O sea que si tratamos de desarrollar una terapia con repetidas infusiones de anticuerpos desarrollados de ratón, no sería muy útil, porque el cuerpo estaría equipado para rechazar ¿verdad?, todas estas moléculas en repetidas ocasiones. Nosotros podemos entonces pasarle por encima a estas limitaciones generando anticuerpos quiméricos, en donde le cambiamos entonces, por ejemplo, las regiones constantes. Mantenemos la variabilidad que se generó en el ratón, pero le colocamos entonces genéticamente unas regiones constantes, tanto la carne liviana como la pesada, derivadas del humano, y esta es la amarilla. Sin embargo, vemos aquí que hay también cierto grado, ¿verdad?, de halogenicidad en estas regiones variables, tanto de la liviana como la pesada, porque se derivan aún de ratón. Pero nosotros podemos llevar a cabo unas modificaciones adicionales en donde modificamos solamente las regiones que no pertenecen a los CDRs. Y los CDRs siendo los loops aquí, los hypervariable regions que están acá y no que están acá, de manera que no perdamos esa especificidad que habíamos ganado originalmente. Así que terminamos entonces utilizando este tipo de anticuerpo humanizado en la clínica. Por eso ustedes van a escuchar mucho humanized antibodies cuando hablen de anticuerpos terapéuticos. Ya nos estamos acercando al final y quería, ¿verdad?, repasar el concepto de inmunidad humoral. Ya sabemos que la célula B produce estos anticuerpos que pueden neutralizar, opsonizar, llevar a cabo ADCC, promover fagocitosis, también puede promover la activación de complementos que a su vez puede entonces llevar a cabo procesos de inflamación y lisis de microbios. Y como les he mencionado, el anticuerpo original puede ser modificado a través de una reacción inmunológica. Esto se lleva a cabo a través de cambios en el DNA de la región que codifica la región variable que es codificada en la célula B, a través de un proceso de afinidad de maturación, en donde estos cambios le confieren un mejor enlace al antígeno, y esto aumenta la afinidad. Y esto no cambia la función efectora del anticuerpo, o sea que no hay un cambio en el isotipo.
Nosotros también podemos llevar a cabo cambios en el tipo de anticuerpo. Y esto lo vemos aquí. Este anticuerpo que originalmente era IgG, se cambió el isotipo IgE. Y aunque la especificidad para el antígeno es la misma, cambió de isotipo de manera que puede ser ahora reconocido por una célula mastocito por sus receptores de Ig, es de sus receptores Fc receptor epsilon. También esta molécula original de anticuerpo que han dicho que era IgG, puede ser IgM también, puede cambiar a un otro isotipo, en este caso a IgG, y llevar a cabo procesos de activación de complemento, aquí vemos la molécula de C1Q, o podemos llevar a cabo un cambio de isotipo en donde el anticuerpo, aunque enlace el mismo antígeno, puede ser ahora secretado en un espacio gastrointestinal por las células B plasmáticas y llevar a cabo entonces protección intestinal. Con las células B nosotros tenemos cierto tipo de postulados de selección clonal. Y es cierto por la célula T también. Cada linfocito carga un mismo tipo de receptor con una especificidad única. La interacción entre cada linfocito entonces es específico para cierto tipo de epítopo antígeno. La interacción entre una molécula foránea y un linfocito, receptor con linfocito, que la reconoce con cierto grado de afinidad, ¿verdad? Lleva a cabo la activación de ese linfocito en particular y no de otro linfocito. Y de estos linfocitos activados se pueden diferenciar células efectoras que van a cargar el mismo tipo de receptor idéntico al linfocito parental del cual se derivó. Estos linfocitos, ¿verdad? Que llevan consigo estos receptores, estos linfocitos, por otro lado, que llevan a cabo receptores que son específicos para moléculas propias, son eliminados, ¿verdad?, durante las etapas de desarrollo, y esto es lo que llamamos desarrollar tolerancia. No queremos a esos linfocitos patrullando nuestros tejidos. Esta diapositiva nos explica entonces el proceso de selección clonal, en donde tenemos un precursor de linfocito que nos va a dar paso en este caso, a dos células B. Vemos que hay un precursor de linfocito para el cual la célula se madura y ese proceso se lleva a cabo en órganos linfoides. Es aquí donde se encuentran con los diferentes antígenos, y en este caso vemos que hay un antígeno A y un antígeno B, y hay tres células. La célula que es específica para antígeno A, la específica para antígeno B y una que no es específica para ninguna. Solamente el linfocito para el cual es específico para un antígeno que se le presenta lleva a cabo entonces el proceso de activación clonal. Vean a cabo aquí que aunque estos antígenos probablemente se derivaron del mismo patógeno, la formita, esta es una forma de media luna en la punta, esta es una forma más de lápiz en la punta, ven que hay células B que son específicas solamente para las formas para las cuales ellas se crearon y no para las otras. Solamente aquellos clonos, ¿verdad?, que son específicos en la periferia son los que logran entonces ser activados, y aquellos son los que sobreviven el proceso, entonces sobreviven con mayor tiempo, porque ven aquí, esta célula nunca encontró su antígeno, así que fue programada para muerte, porque ya no nos es útil. Solamente las células específicas para antígenos A y B fueron las que dieron paso a diferenciarse en células plasmáticas, que son las que llevan a cabo entonces la secreción de estas moléculas, ¿verdad?, de antígenos. Y esta especificidad es importante a la hora de respuestas inmunológicas de memoria. Esto es una gráfica que denota semanas en el GDX y cantidad de anticuerpos o la titulación de anticuerpos de suero en un suero de una persona que fue infectada por el antígeno. Durante la respuesta primaria en contra del antígeno, específicamente del tipo A, estos anticuerpos anti-A, que es la violeta, nosotros vamos a ver que generan respuesta específica en contra de A, no en contra de B, ¿ok? Porque B no está presente. Sin embargo, a la séptima semana, antígeno B está presente en lugar de antígeno A, y como ya estas células generaron una de respuesta, ¿verdad?, en la primera red, guardaron unas celulitas para convertirse en memoria. Estas células de memoria reconocen el antígeno A y se activan con una mayor, ¿verdad?, magnitud en la secreción de antígeno. Sin embargo,
como el antígeno B también está presente, hay cierto tipo de reconocimiento por otro tipo de célula B y no por el tipo de célula B, ¿verdad? La célula B que era específica para A, solamente la célula B que es específica para el antígeno B. Por lo tanto, esta magnitud de la respuesta es bien similar a la primaria que vemos aquí en la A, porque es la primera vez que se encuentra el antígeno B. De manera que esta gráfica nos denota a nosotros que hay cierto grado de especificidad entre la respuesta a los diferentes antígenos y que encuentros subsecuentes del mismo antígeno nos provee una respuesta de mayor magnitud. Vale. ¿Dudas, preguntas? Me las hacen llegar. Estos procesos de generación de respuestas de anticuerpos no son procesos que se dan aislados necesariamente. Nosotros vamos a encontrar que hay células TSD4 que son ayudantes para este proceso y para el cual son específicos para el mismo patógeno. En el caso de una célula TCE4, ellas reconocen el antígeno proteínico derivado de una célula dendrítica que lo procesó. Y en el caso de una célula B, la célula B con su anticuerpo reconoce la proteína por completo y ¿verdad? En su conformación nativa, natural. Esta célula TSD4 interactúa con la célula B para proveerle ayuda directa y ayudar a que esa célula B se active y lleve a cabo procesos de maduración de isotipo y hipermutación somática. Veamos esta laminilla por aquí donde vemos que el antígeno, ¿verdad?, es fagocitado por la célula presentadora de antígeno, en este caso una célula dendrítica, la cual entonces activa una célula T que se diferencia de una célula T ayudante que comienza a interactuar con una célula B que también detectó el antígeno en el nódulo linfático, por ejemplo, y esta interacción entre la célula B y la célula T folicular se lleva a cabo porque la célula B también produce moléculas de MHC clase 2 para interactuar con estas células T ayudantes. Luego de expansión clonal, esta célula B se diferencia, ¿verdad?, en diferentes ¿verdad?, múltiples clonos del mismo parental, en donde unas se convierten en células que forman antígenos o unas células que comienzan entonces se quedan rezagadas como memoria, y estas células sirven para llevar a cabo este proceso, la respuesta de memoria. ¿Okay? Hay muchas veces, ¿verdad?, donde estos antígenos no tan solo llevan a cabo procesos de activación, sino también llevan a cabo procesos de supresión. Y este detalle, ¿verdad?, lo vamos a encontrar más adelante en la clase, así que no quiero que pierda mucho tiempo en ello. Cualquier duda o pregunta me las pueden hacer llegar nuevamente al correo. También estoy disponible en la aplicación de Google Hangout, que lo van a encontrar a través de su cuenta de Gmail. Ahí me añaden, me piden una invitación a willy.ramos@edu.upr.edu y yo recibo preguntas directamente a mi celular recibo mensajes directamente a mi celular de manera que pueden entonces contactarme por ahí. Y con eso los dejo, muchachos, mucho éxito y nos vemos pronto.